Buenas noches, esto es El Destape. Quédense hasta las 23. Tenemos un programa muy completo. Vamos a hablar de economía, vamos a hablar de política. Tenemos invitados, tenemos un informe sobre cómo va a quedar, cómo puede quedar el Congreso en 2017. El Congreso que fue tan importante en la segunda parte del año que pasó y que este 2017 va a ser trascendental en la previa de las elecciones y también después. Pero a ver, el gobierno está definiendo por estos días cómo va a ser la economía 2017. Ya volvieron todos de vacaciones. Ya están todos los ministros trabajando y en distintas partes del mundo viendo cómo consiguen más o menos cómo llegar al objetivo que tienen para este año, para el 2017. En este momento está desarrollándose el famoso foro de Davos, donde están varios ministros del gobierno, donde hay hasta reyes de otros países, obviamente, y están los ministros está el ministro de Hacienda viendo un poco, haciendo las relaciones y viendo hacia qué puerto llega. Recordemos que el ministro de Hacienda hace menos de un mes que asumió en su puesto y es el destinado a ver cómo va a utilizar el gasto que tiene. El objetivo del gobierno es reducir un poco el gasto para 2017. Está también la canciller Susana Malcorra. A ver, Susana Malcorra habló hoy de los socios que necesita la Argentina. Dijo, necesitamos socios, y también con su par, con el ministro Francisco Cabrera, habló de productividad, en un momento en el cual el gobierno está buscando alianzas internacionales que tengan que ver con, por ejemplo, el bloque europeo, en lo que tenga que ver con el comercio. Vamos a hablar hoy mucho de esto, de qué sectores de la economía están destinados a que en 2017 les vaya bien, qué sectores están destinados a que les vaya mal. 2016 fue muy claro. Vamos a ver si 2017 va a seguir en la misma tónica, si el empleo se va a poder mantener o no en esos sectores y en otros. Obviamente, también habló en el foro de Davos el presidente de China, Xi Jinping, abrió ese evento y habló de proteccionismo, habló de los países que se encierran en sí mismos. Básicamente lo dijo por el otro gran evento internacional que va a pasar esta semana, tal vez muchísimo más importante que el foro de Davos. Va a suceder el viernes en Washington, cuando asuma Donald Trump en Estados Unidos, el presidente electo, y también va a dar muchas definiciones en lo económico, a marcar el rumbo, y ahí estarán mirando todos. A ver, habló el titular del BID, Luis Alberto Moreno, dijo, nunca es fácil hacer un ajuste como le ha tocado a Macri. Habló de lo que hizo el gobierno en 2016, pero también cuando tuvo que hablar de cómo le va a ir al gobierno, o en realidad al país, en 2017, prefirió no hacer declaraciones, y también dijo que la economía argentina y la brasileña van a terminar de repuntar cuando vean que están medio solas en la región. Usó un eufemismo, pero más o menos habló de eso. También habló el FMI por estos días. Vamos a ver lo que dijo el Fondo Monetario Internacional con lo que tiene que ver con la economía argentina. A ver, el FMI pesimista, advierte una menor expectativa de recuperación para la Argentina. Había dicho que no había llegado la Argentina en 2016 a lo que el propio fondo había estimado, a lo que el propio fondo había pensado que podía llegar la economía. El famoso segundo semestre, esa curva que el gobierno se comió, como se dice en el barrio. Bueno, también el Fondo Monetario Internacional que había ido para ese lado. Pero hoy habló el presidente, dijo varias cosas, a lo largo del programa vamos a ir escuchándolo, pero algo muy importante sobre cómo piensa que, o qué piensa que fue el 2016 y lo que viene en la economía para los próximos años. Siento que es la primera conferencia de prensa, decirles que empezamos un año en el cual lo hacemos con optimismo, porque va a ser el primer año que vamos a volver a crecer después de más de 5 años, pero también sabiendo que en definitiva los problemas de pobreza y exclusión que hay en nuestro país. India, Egipto y China son los países que crecieron más de 20 años ininterrumpidamente. Son países que también tienen una desigualdad importante, un PBI per cápita que tampoco ha subido mucho, pero ha subido mucho sí, pero lo cierto es que sigue siendo bajo en comparación con el resto de los países más desarrollados. Y Macri hablaba de que la Argentina a partir de ahora va a crecer 20 años. Lo vamos a estar hablando en un momento con uno de los economistas más importantes que tiene el país, muy escuchado también por el gobierno, Eduardo Levi
Yeyati. En un momento va a estar hablando de este tema. Pero a ver, hoy también habló Marco Lavagna sobre el momento en el cual está el gobierno. Ahora, recordemos, está el gobierno o 4 ministros en el foro de Davos. El año pasado había ido Mauricio Macri junto a Sergio Massa. Habían ido al foro de Davos y el propio Macri había dicho que iban a llegar, no me acuerdo cuántos, 10.000, 20.000 millones de dólares desde en realidad lo que había sido ese evento. A ver, es un evento más, esta palabra es muy de la política, de rosca, de conversaciones, de negociaciones, pero no tanto de negocios que después se concreten. Eso es lo que terminó pasando después del foro de Davos el año pasado y en la economía en 2016. A ver, vamos a escuchar primero a Marco Lavagna, diputado del Frente Renovador, hablando un poco de la economía y de qué puede pasar en el foro de Davos. Entonces creo que Davos son buenas vidrieras, pero para algún tipo de inversiones más concentradas. No son las inversiones que hacen mover el consumo, el poder adquisitivo, etcétera. El foro de Davos es un foro monetario internacional importante, como te decía antes, es una vidriera. Donde uno tiene que participar y uno tiene que, como país, tenés que ir a buscar hacer atracción de inversiones. Ahora, no hay que pensarse que la solución de todos los problemas que tenés en tu economía van a pasar por Davos, porque Davos te puede, como te decía antes, te puede hacer alguna atracción de inversiones más bien concentradas. Las otras requieren un proceso donde lo primero que tenés que hacer es empezar a hacer crecer tu economía. Nadie va a venir a invertir en una economía que está cayendo. En Radio 10 con nosotros en el Destape a la mañana Marco Lavagna decía, bueno, lo que pueda llegar de inversiones ahora, teniendo en cuenta que por ahí los sectores serían más parecidos a las finanzas o cómo creció el campo el año pasado, tal vez no genere empleo. Es algo que por ahí algunos consultores plantean para el 2017. Que crezca la economía, que crezca más de lo que cayó tal vez, no quiere decir que se genere el empleo. Vamos a repasar brevemente los datos más actualizados que tiene el Ministerio de Trabajo con respecto a la cantidad de empleos que se perdieron en 2016 en los sectores por ahí más importantes. Manufacturas, acá tenemos por ejemplo el sector textil, que es uno de los que más perdió. Se perdieron 50.000 empleos, según, esto es oficialmente el Ministerio de Trabajo, lo que reúne a través del ANSES, y no incluye trabajadores informales, que en algunos cálculos puede duplicar o tener un 30% más o menos. Construcción, otros 50.000, en algunos casos habían anunciado por lo que fue el último trimestre más parecido a 70.000 la caída de trabajadores en el sector de la construcción. Actividades inmobiliarias 25.000, y estos dos sectores, tal vez a grandes rasgos beneficiados durante el 2016, son los que igual no generaron empleo. Digo, teniendo en cuenta que tuvieron una mayor rentabilidad y tuvieron algunos beneficios, más que nada impositivos, la minería y el campo perdieron entre los dos 16.000 trabajadores, según el Ministerio de Trabajo. Vamos a ver un poco eso, cómo viene el trabajo en 2017 o cómo está lo que piensan los trabajadores que les puede pasar. Esta placa que muestra la consultora el Centro de Estudios Metropolitano, que dice la prueba de fuego de Macri. 7 de cada 10 argentinos están en situación de inseguridad económica. Hoy hablábamos con Matías Barroetaveña, director de este centro, que decía que es algo que se empieza a ver ahora, que en realidad siempre está, no es que antes era cero. Obviamente hay una inestabilidad grande siempre en cualquier país, pero en la Argentina, por lo general, hay una inestabilidad en cuanto a si vas a perder o no el trabajo, por ejemplo, que es la que vamos a ver ahora, pero sí aparte con lo que tiene que ver con la situación económica en general. 43% teme perder su trabajo ahora en el verano. Esto salió creo que ayer, de nuevo, le preguntan a los trabajadores cómo están, cómo piensan que les va a ir en 2017. Vamos a seguir con lo que decía. Esto muy importante, 3 de cada 10 argentinos dice que pasó hambre por falta de empleo, de dinero. Siempre hablamos de nuevo de lo que tiene que ver con empleo y con poder adquisitivo. Dos cuestiones que no siempre van de la mano, ¿no? A veces se puede tener empleo, puede haber una mayor cantidad de trabajadores ocupados y eso no quiere decir que tengan un poder adquisitivo creciendo o un poder adquisitivo que les alcance. Y vamos a ver algo ahora que tiene que ver también con lo que se está discutiendo
en el foro de Davos. ¿Por qué volvemos a esto? Porque es de nuevo hablando de sectores. ¿Qué sectores tal vez les haya ido mejor en la economía en 2016 y qué sectores se puedan plantear a 2017 de otra forma? Esto es lo que decía la Oxfam, es la organización de ONG más grandes, y lo planteaba con un informe muy categórico en la previa del foro de Davos para generar ruido. Esto es a nivel mundial, pero ahora vamos a tirar un dato de la Argentina. 100.000 millones de dólares al año pierden los países en desarrollo por paraísos fiscales. ¿Por qué le decía por sectores? Y bueno, por lo general, algunos sectores que se han desarrollado en los momentos, por ejemplo, el año pasado, o también a veces la comparación que se dice con los 90 o con principios de los 2000 también, cuando gobernaba el gobierno anterior, que había fuga de capitales. Bueno, fuga de capitales en realidad salida del país directamente. Fuga de capitales a veces quiere decir abajo del colchón. Bueno, esto es salida del país, muchas veces van a los paraísos fiscales, pero este dato importante, antes decíamos el campo, uno de los más beneficiados. Bueno, vamos a ver este dato importante sobre la Argentina que también daba la Oxfam en ese informe de más de 60 páginas que presentó anteayer. El 1% acapara el 33% del territorio nacional en la Argentina. Esto no es de ahora, esto no es del año pasado, esto es un problema estructural de la Argentina. Habló Macri sobre, bueno, lo que tiene que ver con los pocos dueños de muchas tierras. Vamos a escuchar lo que dijo hoy mismo el presidente de la Argentina. Lo conozco de años a Joe Louis y soy amigo de él. No tengo vínculos comerciales, ni siquiera futbolísticos, porque yo soy de Boca y del Tottenham. Sé y averigüé que no tiene nada que ver él con el proyecto Heladera. Entonces, de vuelta hay que ser precisos. Hay un grupo inversor argentino que quiere hacer un desarrollo, no sé dónde queda, pero lo que sí estoy seguro que no tiene nada que ver con Joe Louis. Segundo, el lago tiene un mejor acceso del que tenía antes que Joe Louis compre esa propiedad, que limita con el lago, que es un acceso peatonal desde la ruta nacional. Y esa discusión se viene dando hace muchos años y la verdad que no entiendo, o sea, ¿qué es lo que se pretende? O sea, él compró a dueños privados un campo, lo desarrolló, vive un par de meses por año ahí, da trabajo a un montón de gente, sigue invirtiendo para que el campo sea sustentable, le da trabajo a cientos de personas, y la verdad es que no entiendo por qué esta sistemática búsqueda de agredirlo a alguien que eligió la Argentina para vivir unos años, que no nos pide nada, que desarrolló ese campo, dio trabajo. Entonces, esa parte no la logro comprender. Él presentó un proyecto para generar energía con una turbina, con el agua que cae al lago. ¿Sí? En la licitación de renovables, dentro de cientos de proyectos, para la parte esta de generación a partir de turbinado, y ganó, con lo cual va a aportar a la producción de energía en la Argentina renovable, no contaminante, dado que en el Bolsón, por ejemplo, se produce energía contaminando con gasoil, y la verdad que es uno de los lugares más lindos que tenemos en la Argentina. La concentración de la tierra es un mal estructural de la Argentina. Hablábamos recién de empleo y salario, empleo y poder adquisitivo. Ahí entra tal vez lo más importante que ve uno día a día, que tiene que ver con la economía, que es la inflación. La inflación el año pasado estuvo alrededor del 40%, fue un mal que el gobierno no pudo solucionar. El gobierno anterior había mantenido en el último año 25%, tal vez sea más o menos lo que ronde la inflación en 2017, pero 2016 fue un mal muy importante en lo que tiene que ver con la imagen y con el día a día de la economía. Antes mencionábamos por ahí con algunos que el gobierno en economía y también en lo que tiene que ver con el manejo de la política, de los medios, a veces mantiene lo malo del gobierno anterior. Bueno, en la inflación sin lugar a dudas lo es, no es el objetivo del gobierno, pero no pudo controlarlo. Muchas peleas con los empresarios, muchas peleas con la gente, a veces se quejaban, se enojaban cuando había, por ejemplo, las paritarias, básicamente, con los trabajadores. Ahora, estábamos hablando justamente con la consultora Data Sapiens, que lo que hicieron fue ver en las redes, en internet, qué es lo que busca la gente cuando habla de inflación, de este mal que es el principal de la economía, que ve el día a día el trabajador, el consumidor, podemos decir, cuando va a comprar. A ver, acá en esta investigación exclusiva para el Destape, vemos que, por ejemplo, pobreza, sueldos y trabajo son los temas más comentados y mencionados que tienen que ver
con la inflación. La palabra común, el buscador, habla de inflación. Más de 46.000 de menciones tenían la temática inflación en, algunas de las que tenían que ver con menciones, con buscadores, también con los que son generadores de contenidos. Duhovne, el único comentario destacado sobre Duhovne es una ironía sobre la inflación. Esto que era sobre cuando él había hablado en su momento que había dicho que la inflación, no me acuerdo si era que tenía que ver con el día a día de los trabajadores o con la presentación de los empresarios. Bueno, era una ironía que le habían hecho a través de un comentario en una red social y esto es lo más destacado. Tiene que ver con que es muy nuevo en su rol Duhovne en la economía. Gobierno y economía son las palabras más usadas al mencionar la inflación. Fíjense, gobierno, en esto le da la razón por ahí a Macri cuando dice el principal culpable de la inflación es el gobierno. Bueno, acá le da la razón mucha gente que busca y que habla de esa palabra, de ese término a través de internet. Esos son los comentarios por ahí más referentes con lo que tiene que ver con la inflación. Tenemos más que mencionan, por ejemplo, los políticos, que, bueno, acá esto que tiene que ver directamente con otras palabras. Pobreza, 8% de menciones, es el tema más destacado para quienes buscan inflación. Muy importante, se linkea inflación con pobreza directamente. No siempre tiene tanto que ver. A ver, no siempre que sube la inflación, sube la pobreza, pero sí pasó durante el año pasado. Sueldos, obviamente, servicios, tiene que ver con lo que fue el tarifazo el año pasado, inseguridad, trabajo, transporte, y ahora sí, creo que tenemos los políticos más mencionados en estos últimos días, durante 2017, obviamente son Macri, está la gobernadora Vidal, Duhovne, Cristina Kirchner, Jorge Triaca, bueno, los responsables de la economía, tal vez los hombres más importantes, hombres y mujeres obviamente, de la economía y de la política, están en este informe muy completo que hizo Data Sapiens sobre la gente, cómo ve la inflación, cómo lo busca, cómo lo tiene en su día a día. Les decía, vamos a hablar de economía, vamos a hablar de política hoy. También está el cadete en el día de hoy en el Destape, pero vamos a volver a escuchar a Macri, que auspicia una buena cantidad de años de crecimiento. La primera conferencia de prensa, decirles que empezamos un año en el cual lo hacemos con optimismo, porque va a ser el primer año que vamos a volver a crecer después de más de 5 años, pero también sabiendo que el desafío no es crecer un año, sino es crecer 20 años seguidos, porque esa es la solución definitiva a los problemas de pobreza y exclusión que hay en nuestro país. Bien, les decía, economía. Vamos a hablar con uno de los economistas más importantes de cuando se habla de economía, cuando se los escucha, cuando se habla también de política. La economía y la política están muy relacionadas. Un economista muy escuchado por el gobierno, ha asesorado a referentes del Ejecutivo. No quiere decir que hagan todo lo que él les dice. Hace poco Labaña se había quejado que se había reunido directamente con Mauricio Macri y que no había hecho lo que él le había dicho. Aparte, es parte del Consejo Presidencial Argentina 2030, ¿no? Estamos con Eduardo Levi Cellati. Eduardo, bueno, gracias por venir. Dije bien, la presidencia, ¿cómo es? Consejo Presidencia Argentina 2030. Consejo Presidencial de Argentina 2030. Argentina 2030. A ver, ¿vamos a crecer 20 años? Ojalá, pero si crecemos 1% 20 años, tampoco es que encontramos la vuelta al desarrollo, ¿no? Bueno, Macri habló de crecimiento, no de desarrollo. Sí, nosotros tenemos un ciclo de crecimiento muy corto. Y en los últimos años un ciclo de 2 años. Un año crecemos, un año contraemos. Así que ya con crecer todos los años, con reducir el sub y baja, la volatilidad, ya es una ganancia. Pero eso no implica que sea suficiente. Nuestras expectativas, con el nivel de pobreza que tenemos, del 30%, 45, 50% de chicos pobres, nivel de informalidad que tenemos, necesitamos un nivel de crecimiento que no sea 1% todos los años, que sea 3 a 4%, al menos durante 10 años. Entonces, esperemos que crezcamos todos los años, pero más. Si alguien en la casa hace así una revisión rápida y dice, los años que no crecimos, eso vos decís cada 2 años, son los que hubo devaluación. O sí. Tal vez no, pero sí. Justo se dio eso, no justo, tiene que ver con la economía. ¿Puede pasar esto? Porque ayer veíamos la tapa de La Nación diciendo el tipo de cambio apreciado y demás. ¿Puede pasar eso de nuevo? No sé qué hubo devaluación, lo que hubo fue un ajuste. Vos lo que hacías era retrasar el tipo de cambio para contener de manera artificial la inflación, y en algún momento eso juntaba presión y tenías que dejar salir la presión. Entonces, cuando devaluabas, aumentaba la inflación, los salarios
ajustan mirando para atrás, entonces quedaban rezagados en función de la inflación, tenés menos poder adquisitivo, consumís menos. Como la inversión en Argentina es muy baja y no repunta, el ciclo de consumo, cuando devalúas consumís menos y después recuperás al año siguiente cuando ajustás, era el que dominaba toda la demanda, dominaba toda la economía. Tenemos un ciclo de crecimiento que emula, que imita el ciclo de consumo. Sí. Ahí lo que te está faltando es que suba la inversión, que crezca, que genere riqueza, que genere trabajo, pero bueno, nosotros tenemos un problema con la inversión. Hoy Tenemos justo muy baja inversión. Andrés López, colega, que también es parte del Consejo Presidencial, decía la inversión extranjera puede no llegar o puede llegar, pero no para la industria directamente. Bueno, ese es un punto complejo, pongámoslo de esta forma. Nosotros, para empezar, tenemos que definir qué entendemos por industria. Yo creo que posiblemente llegue inversión para la agroindustria o para la industria del turismo o para la industria informática, pero cuando nosotros pensamos en industria pensamos en manufacturas. Claro. Y las manufacturas en Argentina les cuesta encontrar ese nivel de competitividad que las haga sustentable. Entonces, hoy, por ejemplo, esa industria ha perdido volumen, ha perdido valor agregado, ha perdido empleo, los industriales tienen capacidad ociosa y tienen un horizonte a futuro incierto, porque no se sabe muy bien hasta qué punto la industria es viable, qué industrias son viables, qué nivel de protección va a tener la industria en los próximos años. Entonces difícilmente inviertas en una industria que tiene capacidad ociosa y un futuro incierto. Pero sí creo que hay sectores en la economía donde sí debería promoverse, deberían llegar inversiones. La agroindustria, el turismo, incluso algunos sectores de servicio y obviamente la energía. ¿Y qué pasa hasta que eso pase? No, eso puede pasar. El problema es que después tenés que redistribuir esa riqueza de manera que genere empleo en otro lado, porque esos sectores generalmente generan poco empleo. O sea, vos podés tener un boom de inversiones en la energía, en el agro. Sí. La pesca, en la minería, perdón, tuvieron menos empleo pese a que les fue mejor en 2016. Sí, porque necesitan menos mano de obra, porque la tecnología sustituye empleo. Eso no implica que no sirva, porque esa riqueza genera ingresos fiscales que a su vez se redistribuyen y genera demanda doméstica. La gente consume servicios y esos servicios generan nuevos puestos de trabajo. Pero ese proceso, que implica un desplazamiento de la fuerza laboral, primero requiere que generes que la fuerza laboral pueda ser empleada en el otro sector, o sea que tenés que reentrenar, tenés que educar esa fuerza laboral, pero aparte genera tiempo, necesitas un Estado que sepa cómo redistribuir los frutos, el progreso, la riqueza de estos sectores hacia el resto de la economía. Pratgay había hecho una imagen, quiero que me vea la cámara, esto lo hago cada 2 programas, porque Pratgay había hecho esta imagen, ¿no? Como que la economía iba a bajar y después iba a subir. Todavía no empezó a subir. Hay un dicho, ¿no? Que todo lo que, siempre que llovió paró, sí, etc. todo lo que baja tiene que subir. Sube. Claro, bueno, pero ¿qué pasa con estos que están abajo? Con los que se pierden, por ejemplo, si podemos ver la placa de los que perdieron empleos durante 2016, ¿cómo esos pueden transformarse? Eso es lo que decía el ministro Cabrera, que enojó tanto a la Unión Industrial sobre los que perdieron trabajo y cómo van a otros sectores, los empresarios y demás. ¿Qué puede pasar con eso? Para serte franco, sí, no hay una respuesta fácil para eso. Sobre todo si uno mira lo que sucedió en otras economías o está sucediendo en otras economías donde el perfil productivo se va transformando. Sí. Porque si bien es cierto que uno en principio dice, bueno, reentrenemos la fuerza de trabajo, reconvertamos el trabajo, nosotros lo intentamos en los 90 y no fue tan fácil, y en otros países tampoco fue tan fácil. Es cierto que parte de estos trabajadores van a ir al sector servicios o a otros sectores que están creciendo, pero van a ir con una calificación menor, por ahí con un salario menor, y muchos se van a desalentar y van a volver a casa. Dicho esto, las políticas laborales y productivas tienen que apuntar a reducir al máximo este costo social, este costo de reentrenamiento, pero no es obvio que lo puedas hacer así como no fue tan fácil en otros países. Claro, porque aparte, estas empresas que pueden llegar el gobierno en ese sentido se quedaría medio en la mitad de camino, porque de este sector donde se perdieron 50.000 puestos de trabajo, el salario promedio del sector industrial es acá en Argentina de $1.000, poco más, poco menos, y en México de $300. Entonces, ¿por qué esas empresas van a venir, los que están ahora en Davos, por ejemplo, van a venir acá y no van a ir a otro lado donde el salario sea más barato? Por eso, lo que decías recién es, esos trabajadores pueden no llegar a ir a un lugar del mismo sector. Bueno, de todas formas este año posiblemente crezcamos y parte de lo que se perdió se recupere simplemente porque la actividad rebote.
Y aparte vos podés competir no solo con salario, y de hecho la historia acá, el desafío es que Argentina compita con productividad. Es muy lindo decirlo, es muy fácil, Claro. muy difícil lograrlo, pero tu objetivo es poder competir con otros tipos de costos. Gran parte de esa industria, el costo salarial es una parte solamente del costo total. Entonces tampoco es que todo depende del salario, tampoco es que tenés que abaratar el salario para ser competitivo internacionalmente. Hay muchas otras cosas que podés hacer y hay cosas que se están haciendo, que todavía no ves el efecto, pero las inversiones en logística, en infraestructura, la eliminación de trabas burocráticas, todo eso al final del día se va a reflejar en una Eso, caída si te del sentás costo. con un empresario, ¿en qué momento te lo pregunta? ¿La media hora de charla? Porque lo primero que te pregunta es cómo es el salario en el país. Y después llega, ¿o no? Bueno, te pregunta varias cosas. Te pregunta Sí. cuál es la carga fiscal, cuál va a ser el tipo de cambio si querés exportar y cuál es el costo salarial. Es cierto, sí, porque el resto de los factores no ha sufrido muchas modificaciones. No somos fuertes en productividad, en logística, en servicios. Nos cuesta sacar la mercadería afuera. Entonces te pregunta las cosas que más o menos podés barajar en un ajuste tradicional. La idea es no hacer un ajuste tradicional. La idea no es abaratar la mano de obra, ni es reducir la carga fiscal a expensas de tener una crisis fiscal dentro de unos años. O sea, tenés que encontrar la vuelta a eso. No digo que sea fácil, pero tampoco es cuestión de abaratar la mano de obra. Ya te pregunté sobre lo que más le molestan a que le preguntan a los economistas, que es sobre el dólar, y te pregunto sobre lo segundo que más le molesta, que es inflación. Hoy Aranguren dijo que en febrero va a volver a aumentar la luz y el gas. El Banco Central dijo que había señales mixtas en lo que venía haciendo la economía para ver si la inflación es mayor o menor. ¿Cómo es la inflación en estos primeros meses? Mira, enero va a ser una inflación más alta que la que tuviste en diciembre. Tampoco es cuestión de mirarla día a día. Y vas a tener una incidencia de la segunda etapa del ajuste de tarifas. Acordate que el año pasado se retrotrajo el ajuste, después se armó una suerte de escala, de programa de ajustes que impactan en gran medida en este año. De todas formas, el año pasado tuviste mucha más inflación en el primer semestre que en el segundo, y este año vas a tener menos inflación que el año pasado, estará alrededor del 20%. Entonces yo no me fijaría tanto mes a mes. También es cierto que si creces más vas a tener un poco más de inflación, y ahí la pregunta es, bueno, ¿qué preferimos, crecer o tener inflación? Si creces menos, seguramente vas a tener menos inflación, pero de vuelta, uno piensa que uno baja la inflación para crecer más, entonces tampoco va a ser una victoria total. Entonces me parece que no hay que mirar la inflación solo, hay que mirarla con el combo de nivel de actividad. Pero es tal vez lo que más mira el consumidor, el trabajador. Y a ver, vamos a ver en la previa de las elecciones, falta bastante, pero Lipsis, también sos director de la consultora de Lipsis, me había olvidado de mencionarlo, hizo una encuesta, lo mencionamos la semana pasada, sobre, bueno, la imagen de algunos candidatos, de algunos que suponemos que pueden llegar a ser candidatos. Creo que tenemos la placa. A ver, lo tenemos muy atrás de Eduardo, así que lo voy a mencionar yo. Tiene que ver, por ejemplo, Macri cayó lo que tiene que ver. Bueno, de Macri cayó la imagen positiva, básicamente. Y si uno resta la negativa a la positiva, es muy similar, digamos, te da casi cero, por decirlo de alguna manera. La de Vidal se mantiene bastante fuerte, la de Massa cayó mucho y la de Cristina empezó a subir desde noviembre. ¿A qué se debe esto? ¿Tiene que ver con la economía? No creo. ¿No? Hay una relación, ojo que estos son encuestas telefónicas, tienen un sesgo. Hay una relación seguramente, pero no es uno a uno con lo que sucede en la economía, hay muchas cosas que están pasando. Sí hay que rescatar, por ejemplo, la estabilidad de las imágenes, sobre todo la imagen de Vidal, que es muy alta. Diría, independientemente de cómo evoluciona la economía, es una cuestión más personal, pero el resto... sí, la demás podríamos decir lo mismo. Si a mí me preguntás para qué nosotros medimos esto, es para ver grandes tendencias. Yo no estoy mirando mes a mes. Claro. Y salvo algunos ajustes, caída de imagen presidencial, que era un poco esperable, el resto de los movimientos yo generalmente trato de esperar a ver si eso se consolida. No trato de seguirlo mes a mes porque hay cierta volatilidad y aparte porque la muestra, como te digo, es una muestra telefónica, tiene un sesgo, no es necesariamente representativa de los niveles, sí posiblemente la tendencia, pero no de los niveles. Entonces yo lo trato de tomar con pinzas. Lo que veo es una situación en donde el gobierno, para ser en un año en donde las cuestiones más visibles, inflación, crecimiento, no han sido particularmente promisorias, mantiene un nivel de imagen bastante alto y sobre todo en el caso de Buenos Aires, que es fundamental para la elección, la imagen de Vidal creo que es un dato muy positivo para el gobierno, eso es lo que rescato, pero ya te digo, el resto de las variaciones
yo prefiero ver si las tendencias se consolidan, sobre todo las del último mes. Iván decía el otro día, para ir cerrando, a veces las elecciones importa más lo que pasa en los últimos 35 días. El gobierno también lo pensaba. A ver, cortito, ¿qué puede pasar a mitad de año? ¿Puede ser un año de transición? ¿Puede ser un año donde pase algo? ¿O va a seguir igual? Lo que todos estamos esperando es que la economía crezca. Y yo creo que va a crecer y que a mitad de año vamos a estar viendo, porque todo tiene un rezago, sobre todo en hacerse visible al gran público, al votante. Yo creo que a mitad de año vamos a estar viendo las primeras señales de crecimiento, no necesariamente repercutiendo de manera masiva en empleo, porque como te decía, parte de ese crecimiento va a ir a sectores que no toman mucha mano de obra. Entonces, para que se derrame el resto, hay que esperar. Pero va a haber algunas señales positivas que por lo menos nos van a sacar esta situación de recesión que fue mucho más larga de la que todo el mundo esperaba. Dicho esto, y dado que me toca también pensar en largo plazo, sobre todo en mi rol de Argentina 2030, no hay que cometer el error de pensar que el rebote de mediados de año resuelve el problema de crecimiento, porque de vuelta, recordemos que nosotros tenemos un ciclo de 2 años, básicamente ligado a la recuperación y caída del consumo. En el 2018 nos toca no recuperar el consumo. Entonces la pregunta que uno se hace es, bueno, a pesar de lo que pase en el 2017, ¿cómo vamos a crecer en el 2018? Entonces no hay que sacar la vista de la pelota del 2018. El desafío es crecer en el 2018. Si crecemos en el 2018, por ahí crecemos 10 o 20 años seguidos a una tasa más razonable. Bien, muchas gracias, Eduardo. Eduardo Levi Yeyati, economista, director de la consultora Elipsis. Bueno, hoy no está el cadete acá. Es el cumpleaños. Lo está festejando, está muy contento. Y a ver, creo que está hablando por teléfono. Vamos a escucharlo. Hola. Hola, Mauricio. Sí, es mi cumpleaños. Qué bueno que te acordás. Muchas gracias, muchas gracias. 27. Sí. No, ¿cómo me vas a hacer un regalo? ¿Estás loco? No. No, de ninguna manera. No. Aunque hayas reservado una cabaña. No, ¿para 3? ¿En Villa Langostura? Ah, increíble. Entran 3 personas. Pero no te hubieras molestado. ¿Vas con Antonia y con Juliana? Pero entonces yo no puedo llevar a nadie. Ah, yo no voy. Ah, vamos. Ah, te vas de vacaciones. Ah, bueno. Bien, ahí era la primera parte del saludo de cumpleaños a El Cadete, que hoy no está acá, pero en un rato vamos a seguir escuchando lo que tenía de regalo. Estamos